qué los cristianos no deben guardar el Shabbat del séptimo día. ¿Por qué los cristianos no guardan el Shabbat del séptimo día? Y en su presentación, él supuestamente da las razones para responder a la pregunta que él mismo hace. Nosotros, al final del programa, vamos a decir la respuesta a la pregunta que él hace. ¿Por qué los cristianos no guardan el Shabbat del séptimo día? Nosotros vamos a dar la respuesta a eso ya al final del programa. Antes que lleguemos a esa parte, vamos a ir comentando lo que él va diciendo. Así que vamos a entrar en este momento ya en la temática y vamos a dejar que el señor Armando nos vaya guiando en la medida que él va expresando su estudio. En Siena, Italia, nos están viendo en Nápoles, en Italia, y la mayor parte de los correos que nos llegan es de preguntas de consejería de la Biblia. Y yo creo que una gran cantidad me han llegado este último mes preguntándome por qué los cristianos no guardamos el sábado y qué debemos de contestarles a las personas que nos están imponiendo de que los cristianos necesitamos guardar el sábado. En el versículo 32 del capítulo 15 de los Números, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat o en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Ok, vamos a comenzar analizando la forma como él introduce este estudio. Dice, nos están imponiendo a los cristianos. Me da tristeza, obviamente, y saben ustedes, ese es el lenguaje que se maneja en la iglesia. En la iglesia se maneja esta perspectiva de que se le quiere imponer a la iglesia X cosa. Ok, vamos a tomarlo, voy a referirme a dos cosas, a eso y luego al pasaje de Números 15:36. Nosotros, los que estamos acá, ¿verdad? Nosotros cuatro acá, sabemos que el Eterno nunca impone nada. Correcto. Por eso dice, he aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Si obedeciereis mis mandamientos, está la vida, está la bendición. Si desobedeciereis a mis mandamientos, está la maldición y la muerte. El Eterno no le impone a nadie que guarde ni uno de sus mandamientos. Es más, el Eterno no le impone a nadie que lo siga. Entonces, pienso que la dirección que Armando quiere ponerle a esto es que independientemente de lo que el Eterno hizo con Israel, según él, a la iglesia no se le debe de imponer nada de lo que el Eterno le impuso a Israel. Esa es una dicotomía que me suena bastante compleja y muy difícil de manejar escrituralmente. La iglesia se acostumbró a hablar precisamente en ese, tengo un monitor acá y se enciende solo. La iglesia se acostumbró a manejar ese lenguaje
Y en ese lenguaje, todo lo que no le gusta a la iglesia, obviamente es para Israel. Todo aquello con lo que la iglesia no le ha gustado identificarse es exclusivo para Israel. Ahora, debo señalar una cosa. El Eterno trajo a Israel al pie del monte Sinaí, y el libro de Éxodo registra este momento en el capítulo 19. En este capítulo, el Eterno le dice a Israel: si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, allí está implícito el guardar el Shabbat del séptimo día. Entonces, el Eterno lo que está haciendo es pidiendo al pueblo qué es lo que quieren hacer. Ustedes quieren oír mi voz y guardar mi pacto, entonces no le está imponiendo nada. Ahora, posiblemente Armando Alducín esté pensando que nosotros queremos imponerle a la iglesia que guarden el Shabbat del séptimo día. ¿Sabe qué? Yo no le puedo imponer ni a mis hijos nada. ¿Por qué? Porque ellos toman sus propias decisiones. Eso es lo que radica el error de ellos, hermano. Precisamente. Si ellos quieren seguirse llamando gentiles, y claro, la palabra gentil, solamente hay dos grupos de gentes de acuerdo a la Biblia: los obedientes y los desobedientes. El pueblo del Eterno y los otros, como decía el hermano Ángelo allá en Holanda, nos dijo en aquella ocasión. Entonces, el Eterno, cuando ve a la humanidad, él únicamente distingue entre su pueblo y los demás. Ahora, lo bonito de esto es que todo lo bueno que el Eterno quiso darle a Israel, quiere que Israel lo comparta con los hermanos menores, porque Israel es el primogénito. Amén. Sí. Entonces, no está imponiéndolo, sino que está poniéndolo ante ellos para que ellos determinen si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. La misma declaración que encontramos nosotros en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ok, esa es la primera parte. La segunda parte es el versículo de Números 15:36. Quiero decirles, hermanos, que veo la intención con la que Armandito está poniendo este versículo ahí. ¿Saben ustedes? Es para que la gente desde la entrada misma del estudio vean lo terrible de la ley. Correcto. Sin embargo, él insistió en leer esa parte y lo dice, y ahí está correcto. El Eterno determinó lo que se iba a hacer con esta persona. No fue Moisés, no fue el cuerpo de ancianos, fue el Eterno quien determinó lo que debía de hacer. Si quieren que les diga algo más, la determinación del Eterno en aquel momento es la misma de hoy día. El Eterno sigue sintiendo lo mismo que sintió en aquel momento. La diferencia es que este joven que fue encontrado recogiendo leña estaba bajo un único sistema al que él era responsable, y era al sistema el gobierno divino, la teocracia. Nosotros estamos desenvolviéndonos en un montón de leyes. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, en Bakersfield, tenemos a la ciudad de Bakersfield que nos impone ciertas leyes. Tenemos al condado de Kern, que también tiene leyes. Tenemos al estado de California, que tiene leyes. Y luego tenemos la ley federal. ¿Qué les parece? Entonces, el Eterno sabe que nosotros no podemos cumplir con algunas de las prescripciones de la ley hoy día como se aplicaron hace 3,000 años,
porque no estamos en el gobierno del Eterno, no estamos en el gobierno de la teocracia. Así es. Sin embargo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay leyes que sí debemos de guardarlas. Correcto. Ok. Habiendo dicho esto, entonces ahora les pido a ustedes, ¿verdad?, su participación. ¿Podríamos más o menos tomar ¿quién iba a hablar ahorita? Si me permite, quiero decir algo. Ajá, ok, bueno. Lo que veo es que él empieza con el pasaje de Números porque implica la muerte del violador del día de reposo. Exacto. Y al probar eso, inmediatamente, de por sí la persona que va a una iglesia no quiere Shabbat. Definitivamente no lo quiere. Exacto. Y luego te presento lo negativo, mucho menos lo vas a aceptar. Pero, si él como teólogo quiere dar un estudio serio, ¿por qué no empieza del principio? Exacto. ¿Por qué no empezó en Bereshit? Y total, iba a llegar a ese punto en algún momento. Pero él no quiere mostrar el beneficio o el Shabbat desde una manera neutral. Él quiere presentarlo todo negativo. Sí. Él quiere presentarlo, como él lo va a llamar, la drasticidad de la imposición del Shabbat. Y hace ver como que nosotros que deseamos guardarlo, estamos queriendo imponer, cuando no estamos imponiéndole absolutamente a nadie. Claro. Así como ellos no me están imponiendo guardar el primer día de la semana. Ellos lo guardan, felicidades. Lo quieren seguir haciendo, es cuestión de ellos. Exacto. Pero a mí no me están obligando, no porque el 99% de las congregaciones lo guarde y hagan sus servicios en ese día. No por eso voy a decir, me quieren imponer el día del sol, el día domingo. Claro. Ellos están haciendo su servicio correcto. Nosotros estamos haciéndolo en Shabbat y no estamos imponiendo absolutamente nada. Así es. Sí. Hermano yo veo lo que este señor hace es muy, muy manipulador. Claro. Porque lo que está haciendo ahí está sembrando primero ese semilla maligno que dice que esto es muy, muy, muy malo en el subconsciente de la persona. Eso dice, el persona dice, y entonces luego, ya no más habla de eso. Salta algo completamente distinto y luego más después regresa y ya la semilla que está ahí ya está en el mente de la persona. Exactamente. Y eso es terrible. Todo lo que si lo ves este video desde el comienzo hasta el fin, todo lo que él hace es saca todo fuera de su contexto. Todo, inclusive comienza, como le dice el rabino Julio, hace la cirugía escritural. Comienza un pasaje en el medio porque el comienzo no le ayuda. Pero en el medio sí le puede usar. Y eso lo hace completamente. Y hay más que... no, lo voy a dejar para después. Okay. Sí, sobre todo, hermano, que una de las cosas que podemos ver es que no aportan ningún texto que indique que no se debe de obedecer el Shabbat. No hay ningún texto. Ellos llegan a conjeturas en el que no aportan un texto que diga ha sido modificado este mandamiento según el pasaje, como dice el hermano Julio, en Noé 9:15, ¿no? Que la gente no les demuestran, solamente hacen una interpretación sin bases bíblicas en el que les digan, está documentado. Sin embargo, no se me olvida la experiencia que usted compartía, Rabí Julio. En una ocasión señalaba que por más que le explicaba a usted a un pastor, textos tras textos, textos tras textos, la persona simple y sencillamente le dijo a usted, el Espíritu Santo me dijo, pero no demuestran con la Biblia. No es un asunto de nosotros, es un asunto de Dios. El mandamiento está escrito por Dios en las mismas tablas que le entregó Dios a Moisés. Exactamente. Yo no entiendo la dinámica que emplean estos maestros para su exégesis. Quiero señalar lo que dije la semana pasada, de que en el estudio de las escrituras y en el análisis de la literatura
hay dos formas de hacerlo. Está la exégesis y está la eisegesis. En la exégesis, la persona va para buscar, ¿verdad? Extraer, buscar algo de ahí. Eso es en la exégesis. En la eisegesis, la persona ya tiene la idea y lo único que necesita es un versículo por allí y otro versículo por allá que podría de alguna manera, ser empleado para soportar esa tendencia. Y en la iglesia lo que está funcionando ahora más es la eisegesis. No están haciendo exégesis exactamente como debería de hacerse. Entonces, el pasaje, por ejemplo, de Génesis capítulo 1, el último versículo, y el principio 1 y 2 del capítulo 2, dice, y terminó Dios la obra de la creación en el séptimo día, y cesó Dios de su obra creadora. Y luego dice el versículo, y separó Dios el séptimo día y lo santificó y lo bendijo. Ahora, aquí surge la pregunta, porque yo pienso que él va a hablar de esto un poquito después. Aquí surge la pregunta, el que el Eterno haya bendecido al séptimo día y lo haya separado del resto de la semana, ¿cambió eso después, Armando? ¿En qué momento eso se revirtió y volvió a quedar el séptimo día dentro del montón? Porque de acuerdo al Eterno, eso no ocurrió nunca. Es más, consistentemente el Eterno va desde el Génesis señalando cómo para él era importante descansar, reposar en el séptimo día. Entonces, para tantos Armandos Alducín que andan por ahí, sembrando las semillas del error con el vestido de la pura verdad, yo quiero decirles, ustedes se están arriesgando demasiado, porque dice el pasaje, y creo que lo vamos a ver más adelante, pero quiero ya plantearlo de una sola vez. En Romanos capítulo 1, versículo 8, dice, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Lo voy a repetir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es lo que este versículo está diciendo Pablo. Cuando una persona hace ese esfuerzo que está haciendo Armandito aquí para señalar su punto de vista y con ello encubrir la verdad de lo que la palabra realmente está diciendo, la ira de Dios está destinada para él y tantos otros como él. Y quiero agregar nada más esto para que ustedes luego entren. El que el Eterno haya separado, porque es lo que dice, y santificó Dios el séptimo día. Pregunta, y en este momento se me ocurre pensar algo dentro de la pregunta que iba a hacer. A ver qué piensan ustedes. La iglesia ha declarado que los alimentos que Dios declaró impuros, ya ahora los considera correctos, normales, ya no son impuros. Entonces, posiblemente de allí se deduce la idea de lo que el Eterno santificó ya no es santo más. Y por esa razón, el séptimo día que el Eterno santificó, ya se le quitó esa condición de santo. Y la otra cosa es, la bendición no está en ningún otro día, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Tanaj.
el séptimo día es el único que recibe la bendición del Eterno. Y Si me permite, hermano, por favor. Sí, ándale. Mire, estaba diciendo en otra ocasión que en el caso de los alimentos, por ejemplo, pensemos que quitando por medio de la oración el estatus que Dios le pone a los alimentos determinados de no consumo, pensemos que la bendición le quite ese estatus. ¿Por qué también no podría ser aplicado en el caso de el árbol prohibido al que le dice Dios a Adán y a Javá, a Eva, que no lo prueben, no lo coman? También se podría aplicar en todo caso que ellos oraran y no sufrirían la expulsión por pecar. Lo mismo podemos decir de Shabbat. Nosotros podremos bendecir cualquier día, si así lo quiere alguien pensar, claro, pero es Dios el que debe decir qué se hace o no se hace. Claro. Es Dios quien ordena. Nosotros nos sujetamos a la instrucción del Eterno, obedecemos, no buscamos cambiar lo que Él dice, porque a mi juicio no me gusta. Más bien nosotros en obediencia respondemos a lo que Él nos enseña. Como usted lo expresa, si Dios dice que es el séptimo día, según en el libro de Bereshit 2, Génesis 2, que ha instituido como sagrado el día de Shabbat, el séptimo día, ¿quién es el hombre o la denominación para que atente a oponerse a la instrucción que dice? Porque incluso cuando los debates que tenía, ahorita en un momento más lo sacaré para leerlo, los debates que tenía Lutero con el sacerdocio romano, le demostraban a Lutero que era tan romano como ellos mismos, porque la instrucción que había dado Dios de guardar el Shabbat estaba en toda la Biblia, mientras que la instrucción de guardar el domingo era algo que Roma compartía junto con sus demás hijas. Así es que de tal manera que avergonzaban a Lutero diciéndole: tú haces lo que nosotros hemos instituido, ¿por qué dices que te basas doctrinalmente única y exclusivamente en la Biblia si el domingo no viene en ninguna parte de la Biblia? Claro, claro. El hermano Otoniel dice, muchos textos tienen explicación por inferencia para muchos y las inferencias se hacen con pasajes aislados. Aislados si son bastante confusos. Se aplica a la exégesis, pero con un contexto occidental jamás se podrá entender así. La situación aquí es que la exégesis es la exégesis y la persona hace buena exégesis o mala exégesis. Luego tenemos aquí a alguien, dice Juan Becerra. Miren lo que escribe esta persona. Dice: Shalom rabinos, solo quiero indicar, por favor, tener cuidado de la Lashon Hara. Debemos cuidar nuestros juicios, debemos tener cuidado ante el Eterno lo que decimos. Quisiera preguntarle a Juan Becerra si está hablando de Lashon Hara bíblico o de Lashon Hara del judaísmo, porque son dos cosas muy diferentes. Claro. Quiero decirle a usted, lea el libro de Romanos, donde Pablo dice y se queja de la gente que lo abandonó. Mire usted cómo él los menciona por nombre a los que se rebelaron contra él. En la segunda carta de Corintios, Pablo está haciendo una defensa de él porque se está cuestionando su apostolado. Entonces, que no me venga a mí nadie. Si él no sabe lo que es la Lashon Hara, que no se atreva a ponerlo en este foro, porque aquí sí sabemos lo que es la Lashon Hara. Bueno, déjeme, si quiere agregar, hermano, el sobre eso. El contexto bíblico de la Lashon Hara es no levantar falso testimonio. Claro. Y básicamente lo encontramos aplicado en el libro de Números cuando Aarón y Miriam acusaron a Moisés por haber tomado una mujer cushita. Sigue, hermano. Sí, iba a comentar, hermano, en este sentido. A ver, este argumento es muy conocido en personas, ¿no? De no hablemos. Luego, entonces,
debemos de tolerar cualquier punto doctrinal, por muy adverso que sea, y no poder decirle nada, o nuestra función es enseñar o explicarlo a la luz de las escrituras, lo que señala Dios. ¿Debo de quedarme callado? Recordemos incluso que en la recorridos que hacía Rahab Shaul en Asia Menor, cuando miraba el estado de la idolatría, reprendía a los mismos judíos de por qué no se está tomando una acción en este sentido. Lo mismo lo vemos en Yeshua, cuando les decía a los líderes religiosos que han cambiado el mandamiento por el concepto tradicional humano. Entonces debemos de quedarnos callados. Mire, déjenme compartir así breve unos extractos que tengo de cardenales católicos en libros católicos que hablan acerca de lo que estamos hablando, porque nuestra información tiene que ver con cuál es nuestra autoridad. ¿Es la Biblia o es la tradición? Y miren lo que dice, por ejemplo, el cardenal James Gibbon en su libro La fe de nuestros padres, página 89 de la edición 88, expresa: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos callados ante esta embestida de que se está diciendo no es aceptable el mandamiento de Dios, pero sí es aceptable la tradición de una denominación? ¿Cómo podemos quedarnos callados? Exacto. No podemos. No debemos quedarnos callados. Cada vez que un profeta de las Sagradas Escrituras, no hablo de los profetas modernos, cada vez que un profeta de las Sagradas Escrituras se levantaba, ¿no reprendía a los que estaban haciendo mal? Claro que lo hacía. Entonces, ¿ellos cayeron en la Shonará? Porque si eso es lo que me quieren decir a mí, que por reprender o por defender la verdad estoy haciendo la Shonará, pues entonces, ¿me debería de quedar callado? El Padre Eterno mandó a sus profetas: quédate callado, no digas nada porque vas a cometer la Shonará. No, los envió a defender la verdad, no a Elohim. Él se defiende solo. Dios se defiende solo. Estamos tratando de que el error no atrape a más personas. Esa es la intención. De que no envuelva a más personas, de los tantos que ya han envuelto a una multitud tan grande. Por eso es que si cada quien empieza a santificar su día como quiera, entonces la misma iglesia ya no sería sostenida por el día domingo, porque cada quien empezaría a santificar su día como quisiera. Pero bueno, se unieron. En eso sí están unidos para el domingo. Pero no es el domingo el que nos indica la palabra del Eterno. Es el Shabbat. Y Shabbat corresponde, por así que, con el día sábado. Entonces, ese es el día que santificó el Eterno, no mi denominación. Claro. No judíos mesiánicos MJMI. No. Ese es el día que santificó el Todopoderoso. Lo dejó en las Sagradas Escrituras y es mi deber, es mi obligación decirlo, lo que está escrito. Exactamente. Duda, no torcerlo. Sí. Una cosa, por ejemplo, es, obviamente la cristiandad tiene como día sagrado el día domingo. El Islam tiene otro día. El viernes. Exactamente. Sí. A mí me da un poquito de curiosidad cuando una persona tira el Lashon Hara. Mire Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que la Escritura nos autoriza que nosotros no permitamos el error ser diseminado sin ser marcado como error. Y luego en el versículo 15 también dice:
y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Ve? A la congregación de Pérgamo. De Éfeso, la primera, la iglesia de Éfeso, le dice, estoy bien contento porque ustedes no toleran a los nicolaitas, pero a la iglesia de Pérgamo le dice, ustedes retienen a los nicolaitas. Entonces, la palabra nos autoriza a nosotros para hacer lo que estamos haciendo en este momento y lo hacemos sin ningún problema ni ningún remordimiento de que pudiéramos estar cayendo en un terreno prohibido. Vamos a ver, tenemos acá, dice periodista Fausto Alvarado, estimados Ajim, felicitaciones desde Miami. Firmes y adelante, estamos cerca de la redención, Yeshua Melech de Israel, absolutamente. Muy bien. Continuando con lo que está diciendo Armando, y repito lo que ustedes señalaron, el hermano Otoniel dice, sería la Lashon Hara si no hubiera argumento bíblico de por medio y sin evidencia de lo que se dice. Nadie dice que Armando Aldustin no sea salvo, pero sí se está enfatizando que está practicando un error. Absolutamente, absolutamente. Estoy de acuerdo con la defensa de la emuna y gracias por la aclaración. Me refería a que la Lashon es Lashon Hara, no Lashon Lara. Es también de cuidar mis juicios, aun cuando digo la verdad, no los cuestiono por nada. Ok. Los que estamos aquí hemos estado haciendo esto por ¿cuánto tiempo? Yo fui pastor en la iglesia desde 1975 y en el año 2000 comencé en el mesianismo. Hermano José, usted comenzó en el mesianismo ¿cuándo? 2004, 5. Por ahí, ¿verdad? ¿Y, hermano Sergio? 2000... ¿Qué será? Ya ni me acuerdo. Como 2000... Tuvo que ser como el 2006, por ahí. Sí, algo así. Sí, y Ángelo, pues, igualmente, ¿verdad? 10 años. 10 años, sí. Ok. Nosotros sabemos exactamente lo que la Lashon Hara es. Nosotros, los que estamos aquí, hemos enseñado sobre la Lashon Hara. Estamos conscientes del peligro de la Lashon Hara. Lo que estamos haciendo aquí, nada que ver con la Lashon Hara. Ok, vamos a continuar escuchando esto y a ver qué podemos decir al respecto. En este pasaje vemos nosotros la drasticidad del establecimiento de un día que Dios estableció para única y exclusivamente para la nación de Israel. Pero vayamos desde el Génesis capítulo 2, desde el principio de la creación, porque esto es lo que va. Ok, pregunta a los que nos están poniendo notas acá y los que nos están viendo. ¿Es correcto lo que este hombre está diciendo o no es correcto? ¿Es error lo que él está enseñando o no es error? Por ejemplo, había nación de Israel cuando el Eterno dio, separó el séptimo día de los 6 días de la semana. No. No, ese es para la humanidad. Si esto únicamente hubiera sido hecho a partir del Sinaí en adelante, entonces habría un poquito de más posibilidad de que esta persona pudiera tener, como dicen, ¿verdad? 50-50. Pero el hecho es que el Eterno lo hizo cuando no existía ni siquiera un gentil ni un judío. Entonces, nosotros tenemos que recordar que el Eterno
no hizo esto exclusivamente con Israel. Si esto se entiende como lo quieren poner alguna gente, que el Eterno ha hecho una separación de Israel y de los gentiles, y la iglesia gentil está en una categoría ahora aparentemente en mejor condición que Israel, porque la iglesia gentil va a ser levantada en el rapto para no experimentar la tribulación, mientras que Israel se va a quedar para ser azotado completamente durante la tribulación. Entonces, esa teología básicamente lo que está diciendo es que la iglesia tiene un lugar más especial aún que Israel. Ahora, yo quisiera que algún teólogo me diga dónde ocurrió eso. Bíblicamente hablando, no me venga con argumentos, no me venga con que nosotros creemos así. Enséñemelo dónde en la Biblia el Eterno pone a los gentiles en una relación con él. No existe. Entonces, cuando en el pasaje de Éxodo 31, Beshamru bene Israel et hashabat ledorotan berit olam, está diciendo el Eterno que este es un pacto que él hará con la casa, con Israel por todas sus generaciones. Ahora, lo curioso es que en el tiempo del fin, lo único que el Eterno reconoce es a Israel. Y lo que el Eterno está buscando es que desde el comienzo o entre el comienzo y el fin, los gentiles encuentren su lugar dentro de Israel. Porque el Eterno únicamente entiende a los obedientes y a los desobedientes. Ok, les dejo para que ustedes puedan aportar. Déjeme empezar, hermano, o continuar. Cuando las personas se acostumbran, hermano, a la autoridad de las personas y no a la autoridad de las escrituras, entonces el peligro de ser desorientado es latente. En otro texto que dice otro personaje del catolicismo en su libro, Un curso en la religión para las escuelas secundarias y académicas de John Laux, dice lo siguiente, escrito en 1936, volumen 1, página 51. Algunos teólogos han mantenido que Dios inclusive directamente determinó el domingo como el día de adoración en la nueva ley, que él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a su iglesia, se entiende, Roma, la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiados como días sagrados. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Si recordamos, como usted lo dice, nosotros mismos venimos de movimientos cristianos y no solamente teníamos el día domingo como día sagrado. ¿Qué podríamos decir del Año Nuevo? ¿Qué podríamos decir de otros eventos que de alguna manera quisieron llenar los huecos de lo que no teníamos sobre las instrucciones del Eterno? Exacto. Entonces esos huecos que se requiere de alguna manera llenarlos, el humano ha buscado en estas religiones sustituirlos para que sean comprensibles para ellos como un acto religioso. Pero una vez más, ¿qué debe de ser lo que nos interesa? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿A qué día Dios ha determinado? Claro. O como explica Juan en su carta en Primera de Juan capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino antes probadlo. ¿Cómo vas a probar si la doctrina que determina tal persona es correcta en ausencia de la Biblia? Es imposible. Así es, así es. Sí, estoy preparando la enseñanza para la recepción de Shabbat. ¿Cómo saber lo que es bueno?
Porque un texto dice, escudriñando todo, retener lo bueno. Pero ¿cómo sé qué es lo bueno? ¿Dónde encuentro lo bueno? En el predicador, que ya lo tengo tan arriba, en mi líder de la denominación, que ya es más grande que Yeshua para mí, o lo encuentro en las Sagradas Escrituras. Le digo a la congregación de Mount Pleasant, Texas, el día que les enseñe y no les puedo probar con la escritura lo que estoy diciendo y la estoy torciendo, sálgase. No me diga nada, sálgase, no me dé ni una explicación de por qué usted se va y no vuelva, porque lo voy a llevar directamente a la perdición junto conmigo. Si es que... Sí, bueno, entonces, ¿dónde encuentro lo correcto? ¿Cómo voy a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto? Por medio de la instrucción, del Padre Eterno. No tengo que andar dando vueltas. No necesito buscar para acá y para allá. Ahí está. Solo dejemos que ella misma nos diga, como en este caso del Shabbat, que sea la misma escritura, el mismo Elohim Eterno, que diga si él lo cambió por X o tal día. Y ahora ya pues estaríamos libres de Shabbat. Pero Elohim no lo permita. Yo no quiero estar libre de seguir guardando el Shabbat. Hermano Ángelo. Los creyentes, en el momento que llegan al cristianismo, lo primero que hacen es dicen, ok, comienza a leer el libro de Juan. Y después vas a leer Mateos y los demás y sigues con el Nuevo Testamento. Y luego cuando tienes el Nuevo Testamento dominado, entonces puedes ir los salmos, proverbios y cosas así. Pero el problema es para mí, yo digo, si yo llego ahí, yo leo que Yeshua murió por mis pecados, entonces mi pregunta, lo primero que sale en mi mente, ¿qué es pecado? Entonces, en Juan lo dice, 1 Juan 4 creo que es, o no recuerdo los números muy bien, dice que el pecado es transgresión de la ley. 3:4. Entonces, si no sabes qué es la ley, no sabes qué es pecado. Exactamente. Pero entonces vas al pastor y le dices, ¿qué necesito para saber qué son las leyes? Entonces el pastor te tiene que explicar, porque tú mismo no puedes ir a la Biblia porque no lo vas a comprender. Así es como que a mí también me enseñaron. No, ese del Antiguo Testamento es muy difícil, no lo vas a comprender. Y pueden sacar un bebé que llega ahí y sacan este pasaje que como Alducina aquí lo hizo, sacó que el hombre que estaba recogiendo leña se muere. Entonces, dicen, yo no, eso es muy difícil para mí. Exacto. Pero si no comprendes lo que salió desde el inicio, ¿cómo vas a comprender lo que pasa después? Y si lo que hacen es, te hacen dependiente del predicador para saber qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Correcto. Y como le dijo el rabí, algo que me impactó mucho en mi vida completa, el rabí dijo, sin la Torah no hay revelación. No hay revelación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comprender qué está escrito en la Torah. Y es muy fácil. Léelo en su contexto. Y vas a ver que el mundo lo que tú comprendes ahora va a cambiar completamente porque todo va a make sense. Todo va a encajar exactamente. Quiero decirle al hermano Juan que apreciamos su participación, ¿verdad? Y de hecho, al principio sí pensé que se estaba yendo, ¿verdad? En la otra dirección, pero entiendo el punto como lo estoy explicando aquí ahora. Dice la hermana María Yolanda Ramírez, buenas tardes, tengo entendido que también se les cambió su calendario a los hebreos y se les puso otro calendario. Shalom. Me imagino que está hablando del calendario secular que es en el que estamos ahora. Dice periodista Fausto Alvarado, tremendo error, dice. Fui misionero por 48 años y el Eterno me abrió mis ojos. Fui seguidor de Armando Alducín, pero ahora sigo y amo la Torah eterna. Shalom, mis hermanos. El hermano Joel Alexis Guzmán, muy buena enseñanza. Sigan que estoy aprendiendo desde Chicago. Shalom.
Armando González Moreno dice, Shalom, amados, completamente de acuerdo, pero hay una inquietud. Cristianos católicos se entiende que malinterpretan las escrituras por ignorancia o por conveniencia, pero surge y no dijo más. Para los ortodoxos, nosotros somos gentiles que solo debemos seguir las 7 leyes noédicas. Les pregunto, nosotros como judíos mesiánicos debemos seguir los 613 mitzvot, o las cuales están en el Sefer Torah. Y luego Armando dice, una nueva enseñanza llamada ciencia bíblica que me han dejado callado y sin poder refutar esas enseñanzas. Alguien tiene conocimiento y podría orientarme. Ok, vamos a ver. Juan Becerra dice, para los ortodoxos nosotros somos gentiles. Un hecho, nosotros para ellos no calificamos para nada, ¿verdad? Ahora, las 7 leyes noédicas es la invención más grande del sistema judaico para mantener a los gentiles que buscan la Torá alejados. Y las 7 leyes noédicas, yo no sé realmente dónde las encuentran, porque en la Biblia yo no encuentro nada de eso. Ahora, nosotros, y a veces lo decimos a manera de chiste, ¿verdad? De broma, que ninguno de nosotros está obligado a cumplir los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque algunos son para las mujeres, otros son para los sacerdotes, otros son para los reyes, otros son para ser cumplidos dentro de Israel, otros son para ser cumplidos en el templo. O sea, tenemos que tener cuidado en esa aplicación porque muchos de estos mandamientos tienen aplicaciones específicas y restringidas dentro de Israel o fuera de Israel o en todo lugar. Para algunas personas o para todos en cualquier lugar en donde se encuentren. Entonces, la obligatoriedad de la Torá radica en el hecho de que hay mandamientos que son básicos y fundamentales para mantener la relación con el Eterno. Pero volviendo, ¿verdad?, a las enseñanzas de Alducin, vamos a poner un poquito más de su enseñanza. En esta mañana a entender. En la Biblia hay 2 creaciones. La primera es antes de Pentecostés, que se conoce como el Antiguo Pacto, y la nueva creación es después de Pentecostés, que se conoce como el Nuevo Pacto. La antigua creación abarca, repito, desde el Génesis hasta el Brit Hadashah, que se conoce en hebreo como el Nuevo Pacto. Cuando Dios terminó la creación física, material, que confirma la primera y la segunda ley de la termodinámica, o que se conoce como la ley de la entropía en la física, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º. Hermano José, yo sé que usted está por saltar con la respuesta a esta parte, ¿verdad? La entropía, ¿eh? Sí, tengo la pregunta que ya se le hice al rabino Julio, pero yo se la quiero hacer al rabino Sergio también, a los dos. Primero, hermano Sergio, ¿cuántos años se enseñó en un instituto cristiano? 9 años y medio. 9 años. Ok. En esos 9 años, ¿usted llegó a enseñar de esas 2 creaciones que menciona el doctor teólogo Alducin? Él menciona que hay 2 creaciones. Una, de Bereshit 1.1 hasta el Brit Hadashah, o más que nada refiriéndose hasta Shavuot, hasta Hechos capítulo 2. De ahí para acá hay otra nueva creación. Usted, como maestro, ¿sabe de esa teología que para mí era desconocida hasta que escuché a este hombre? No, este tipo de información
en algunos institutos no se maneja, se manejan otro tipo de enseñanzas. Si hay algo en común, por ejemplo, en el instituto en el que yo estaba era un instituto interdenominacional, asistían pastores desde la Cuadrangular, del Nazareno, de movimientos pentecostales, de Alcance Victoria, y se tenía una libertad de enseñar en ese sentido, pero por alguna cosa que tiene en común esto que me pregunta, hermano, es que lo que expresé hace rato, cuando la gente carece del fundamento bíblico, no haya con qué llenarlo. Entonces, este tipo de argumentos pues salen a relucir con tal de justificar la violación a un mandamiento. Y el recibirlo, asumen que es una grandísima revelación de este gran predicador. Así es. Ahora, con las palabras que está usando. Ahora, el rabino Julio, en la universidad, enseñan esa teología que él está mencionando y que la ley de la entropía de la termodinámica, que se confirma, porque él dice que Bereshit, lo que ocurre en Bereshit, se confirma por la ley de la termodinámica. Y eso no se, lo que él va a mencionar, porque menciona Génesis capítulo 2, verso 1, 2. Entonces, eso no lo confirma la ley de la termodinámica, lo confirma la misma Torah. Pero quiero, en mi ignorancia, quiero saber si esa teología que él menciona de las dos creaciones se enseña en la universidad. Mire, obviamente que la universidad, dependiendo de la línea, como decía el hermano Sergio, hay universidades que son denominacionales, ¿verdad? Y esas van a seguir específicamente la línea denominacional. Lo que el hermano Sergio mencionaba son estos centros que son más abiertos, y hay una pluralidad de estas tendencias. Y las teologías son más mixtas y se permiten más cosas que en otras universidades en donde el lineamiento está bien definido. Ahora, usted sabe que una de las características del cristianismo de hoy día es la invención de conceptos. Por supuesto. Entonces, él no necesita la universidad para venir con estos conceptos y a impresionar a los pobrecitos hermanos que tiene en sus bancas, en sus sillas, y a los miles posiblemente que están siguiéndolo por internet. Obviamente, la universidad le provee a la persona de cierto formato educacional para mantenerlo dentro del esquema que la denominación ha predeterminado. Que ellos te han formado. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que a mí se me dijo, y lo dijeron en la universidad cuando yo estuve en la maestría aquí en San Diego, es que en los capítulos 1 al 11 de Génesis es mitología. Que el capítulo 2 en adelante ya es más real porque ya se mencionan a personas reales, pero todo de ahí para atrás es mitología. Terrible. Entonces, la teología, dicen en una forma, dicen, el que crea la ley crea la trampa. Entonces, en la teología, la ley de Dios, eso lo hacen completamente a un lado, y ellos se concentran en su propia ley. Por ejemplo, este señor va a decir en un momento de que ahora la iglesia está sujeta a la ley de Cristo, la ley del amor. Entonces, la universidad tiene la preocupación de que la persona sea capaz de poder explicar estos conceptos, aunque la explicación sea más confusa que lo que trataba de explicar. La nueva creación o la antigua creación es algo que aún yo mismo desconocía. Y no estoy poniéndome en el papel de desconocedor, sino más bien de sorprendido por la invención ingenua de Armando Alducín.
Me dijo un maestro del instituto, usted enseñe y aunque esté equivocado, nomás dígalo con seguridad para que la gente lo crea. Exactamente. Y me le quedé mirando y le dije, ¿cómo voy a hacer eso si lo que quiero enseñar y estoy estudiando es para enseñar la verdad, no para enseñar algo que me voy a montar en mi burro y de aquí nadie me baja? Exacto. Dice, no, es que usted, aunque esté equivocado, tiene que afirmarlo y que usted tiene la revelación. Exactamente. Le dije, no concordamos. Y no concordamos. Prácticamente me hicieron tomar el examen final, pero ya fuera de su clase de ese maestro. Claro. Sí. El hermano Galo Salvador dice, esa teología es pura New Age. ¿No lo ven? O sea, Galo Salvador dice, saludos a mi hermano Pérez Ben Yehuda desde Quito, Ecuador, con amor. Gracias, hermano. También un saludo para usted. Y también dice Hashem, el nombre de ya, el nombre del Eterno nos bendiga, dándonos luz. Amén. Ok. Amén. Nosotros no usamos Yahweh porque no es una cosa que se puede probar bíblicamente. Se puede probar fuera de la Biblia y aún así deja muchos huecos, pero bíblicamente no hay manera de probar Yahweh. Por eso nosotros no usamos Yahweh. Ok. Vamos no sé si Angelo quería decir algo. No, está bien. Ok, vamos a oír un poquito más y luego vamos Recordemos desde el principio algo importante. Los judíos no tienen nombres para los días de la semana. Vamos a ir estableciendo puntos importantes. Para los judíos es el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Dios les dio una semana de 7 días que aún es vigente y que nadie sin la Biblia puede preguntarles a tu maestro de filosofía, a tu maestro de sociología, de antropología, ¿de dónde salió la semana de 7 días? ¿Por qué 6 días y uno descanso? 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Este fue el programa que desarrolló Dios. Viene de la Biblia. Entonces, Dios estableció 7 días para una semana. Los nombres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes se los dio el calendario romano, pero bajo el calendario judío solamente había el 3er día, el 4.º día, el 5.º día. Dios santifica el 7º día porque en el día 7º reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, y aquí se nos da la razón. Porque en él, Shabbat, en el hebreo, que se tradujo, reposó, descansó, cesó de trabajar de la obra que había hecho en la creación. Esta palabra es importante, es bara, con B grande, que significa crear ex nihilo. Ok, ¿quieren decir algo antes que yo entre en... Bueno, okay. Estoy contento de que por quizás 30 segundos habló algo de verdad. Sí. Sí, él menciona que Elohim apartó, que Dios separó el 7º día, lo bendijo, él mismo lo reconoce. Claro. Y hoy, curiosamente, tengo una menorá aquí detrás de mí, miren, a ver si la alcanzan a mirar. Ok, aquí está. Ahí está, una menorá. No, esa es una Hanukkah. Bueno, él también la tiene, allá atrás, tiene una menorá, allá atrás. ¿Sí? Y conoce conceptos hebreos. Está hablando el concepto del Shabbat. Lo menciona. Eso le hace parecer legítimo, muy conocedor, muy instruido acerca del tema. Pero inmediatamente, pasando de este punto nada más de mencionar por encima la escritura, va a brincar a torcer el pasaje. Exacto. ¿A quién le dio el Shabbat? Ahí en Génesis, en Bereshit. ¿A quién se lo dio? Exacto. Ok, solamente estaba Adán y solamente estaba Eva. ¿Correcto? Estamos correctos en eso. Exactamente. Ok, ahora, ¿somos hijos de Adán? ¿Descendientes de Adán y de Eva? O, como dijo otro predicador, de la tostada. Sí, porque bueno, es un decir, porque se dice que
Adán estaba platicando con el Eterno y le dijo, ¿quieres que te haga una esposa? Sí, házmela. Ok, y la pusieron a cocer en el horno, pero se les quemó. Se tostó demasiado. Entonces le dijo, no, esa no me gusta. Quiero otra. Y ya pues, pero te va a costar una costilla. Pues ni modo. Y ya entonces la hizo de la costilla y fue Eva. Entonces unos son hijos de Adán y Eva y otros son hijos de la tostada. Nosotros, ¿de dónde somos? Nosotros somos descendientes de Adán. Y si decimos que sí, entonces eso que le dijo el Eterno a Adán y a Eva nos corresponde a nosotros. Cierto, me hizo recordar algo, hermano. Sin cuestión de raza, sin cuestión de idiosincrasia, sin cuestión de idiomas, no. Dígalo, hermano Sergio. Dígalo. Me hizo recordar algo. Yo en estos 9 años y medio que fui maestro en un instituto de teología, una de mis ramas era enseñar sectas. Y tenía la práctica de que el primer día en esta clase que teníamos, les hacía lo siguiente, les decía que mi materia tal, soy tal persona, díganme ustedes cuál es la más fácil de las religiones que vemos de poder demostrar que están mal. Y cuando nos pusimos a hacer las preguntas, obviamente salió que era la de Roma. Entonces yo les decía, ¿qué les parece si la próxima semana yo vengo como un sacerdote católico representándolo y ustedes tienen toda una semana, prepárense para atacarme? Yo les voy a demostrar si es cierto que es tan fácil para argumentar contra ellos. A la clase siguiente llegaba saludando a las personas y me expresaban, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano Castañeda. Y ya se les había olvidado. Y yo les decía a ellos, yo no lo conozco, para mí usted es un hermano separado. Y hasta que les recordaba, bien, yo soy en este momento el sacerdote católico tal. Díganme en qué estoy mal. Y empezaron con el mismo tema, ¿verdad? Pues la idolatría. Bien, si yo estoy mal con la idolatría, ¿por qué Dios dice que se hagan serafines en el arca? Y los empecé a arrinconar. Yo te voy a demostrar que aunque tú digas que eres protestante y no quieres saber nada de nosotros los católicos, te voy a demostrar que de hecho eres católico como nosotros. No, eso no es posible, me empezaban a defenderse. Bueno, vamos a ver. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú guardas el domingo como sagrado? Roma lo instituyó. ¿Tú hablas en qué mes estamos ahorita? Roma lo instituyó. ¿En qué día te encuentras ahorita? Roma lo instituyó. ¿En qué día del año inicia tu año y vas a la iglesia temprano a orar para recibir ese año nuevo? Roma lo instituyó. Ahora sí dime en qué estoy mal, porque si tú dices que estoy mal, te demuestro que haces lo mismo que hacemos nosotros. A lo mejor no tienes ídolos, pero haces lo mismo que nosotros. Entonces los llegué a incomodar a tal grado que decían ellos, bueno, hermano, ¿usted qué piensa? Usted como cristiano, explíquenos esto. Y yo les dije, ¿y quién les dijo que yo soy cristiano? Entonces se quedaron ellos pensando. Me dice, ¿cómo, hermano? ¿Usted no es cristiano? Yo no soy cristiano. Si te refieres cristiano a los dogmas que se han documentado, como todos los que te acabo de explicar, que han sustituido la Biblia, esto no estoy de acuerdo. Te voy a demostrar que lo que dice la Biblia está por encima de lo que te están enseñando. Entonces, cuando yo les empezaba a compartir estas cosas, pues se empezaron a tener una sorpresa, porque decían, hermano, entonces, me llegaron a decir esto, hermano, así, les comparto a los tres, me llegaron a decir, hermano, dígale eso a nuestro pastor. Dije, es que es por el cual usted se metió a estudiar. Dice en 1927, Martin Scott, en su libro Las cosas que se les pregunta a los católicos, dice lo siguiente, página 136. En ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración se debe de cambiar del sábado al domingo. Ahora la iglesia
instituyó por la autoridad de Dios el domingo como el día de adoración. Esta misma iglesia, por la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes que la Biblia fuera hecha. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en cuanto al purgatorio que tenemos en cuanto al domingo. Y si nos damos cuenta, esta es la misma base que se nos enseñó en los movimientos cristianos. Tenemos la autoridad para modificar los mandamientos que a nuestro juicio no corresponde. Por último, compartirles esta parte que también les decía a ellos. ¿Por qué te aferras a decir no a la ley? ¿Porque te lo dijeron o porque te has documentado en la Biblia? Porque si tú dices que no a la ley, yo te voy a demostrar que haces cosas de la ley, como amas a Dios, amas a tu prójimo, amas a tus padres, no eres idólatra y algo más. Te aseguro que si algo tienes muy arraigado sobre la ley, es que se te enseña que eres maldito si no diezmas. ¿De dónde crees que salen estos mandamientos? De la ley. Entonces, así como se han dado esta autoridad papal romana, tenemos la libertad de quebrantar o ignorar mandamientos, sustituirlos. Lo mismo se ha permeado en las demás congregaciones cristianas por líderes como este que estábamos escuchando al Ducín, que se creen que tienen la autoridad sin demostrar un solo versículo donde implique el cambio que haya dado el Eterno. Exacto. Solo quiero mencionar esto para que pasemos a la siguiente parte del video. A mí me intrigó siempre la idea de el Eterno descansando. ¿Cuánto trabajo pasó el Eterno durante 6 días que él tuvo que descansar en ese séptimo día tan famoso? Y entre más me intrigó, yo enseñaba esto desde antes, ¿verdad? Porque yo tenía una serie de enseñanzas sobre escatología, donde utilizaba esto bastante. Y yo decía, ¿por qué el Eterno utilizó 6 días para crear y un séptimo día para reposar? Número 1, él no necesitaba 6 días para crear. Y número 2, él no necesitaba un día para reposar, para descansar. Así es. Pero lo hizo para nosotros. Fue una institución eterna, como dice el pasaje de Éxodo 31. Le dono tamberit olam. Es un pacto por todas vuestras generaciones como pacto perpetuo. Entonces, el Eterno está legislando para nosotros. Aquí está él y la eternidad aquí arriba, y aquí estamos nosotros. Él está hablando de 6 días laborales de 24 horas y un séptimo día igualmente de 24 horas. Eso está dentro de nuestra manera de vivir y de manejar las cosas. Entonces, el Eterno no pudo hacer esto simplemente como una exposición de que se cansó y descansó y reposó y nombró este día. Y Armando dice que el Eterno santificó al día séptimo y lo bendijo. ¿Por qué la gente no le presta atención a eso? ¿Qué significa que el Eterno lo haya declarado santo y bendito? Quiere decir, y observen ustedes, hermanos, esto, esos 6 días de la semana son los días en los que nosotros estamos bajo la maldición dada a Adán. Con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Esa es la maldición que pesa sobre el hombre durante los 6 días laborables. El primer día de la semana, el domingo, está bajo maldición. El lunes, el martes, el miércoles y en ese orden. Cuando llegamos nosotros al Yom Shishi, el viernes, allá a la caída del sol, empezamos el Shabbat. Somos liberados de la influencia de esa maldición y entramos en la bendición.
No solamente eso, sino que entramos en ese mismo reposo que el Eterno instituyó y planeó y practicó desde antes, inclusive que hubiera humano a quien aplicarle estas leyes. Ok, vamos a ver si Armando nos sigue ilustrando, ¿verdad? O sea, crear de la nada. La palabra Shabbat, pues, significa en el hebreo descansar, cesar de trabajar, reposar, completar, porque Dios terminó la creación en el séptimo día. O sea que desde el día 7 que Dios aparta y santifica hasta Pentecostés, Dios no volvió a crear nada de la nada. Y cuando viene Jesucristo y se inicia el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en los creyentes, viene una nueva creación. El que está en Cristo, nueva katasis en el griego, nueva creaciones. Dios no creó nada antes de que hubiera el nuevo nacimiento. Entonces, antes de Cristo, la creación era física. Después de Cristo, la segunda creación de la Biblia es la creación espiritual. Pero la vamos a ir poco a poco entendiendo. Ok, ¿han oído ustedes la enseñanza de que todos los fieles del Antiguo Testamento se fueron al sepulcro a esperar la muerte de Jesús para que él descendiera a los sepulcros a traerles la buena nueva para que ellos pudieran liberarse? David dice, bienaventurado el varón a quien el Eterno no inculpa de pecado y cuyas transgresiones han sido perdonadas. David era una nueva creación en Mashiach. ¿Por qué? Porque, y fíjense ustedes que estaba pensando yo en esto un par de días atrás. En la iglesia, todos ustedes hablaron de recibir a Cristo en el corazón. Y yo estaba pensando, ¿realmente qué es lo que ocurre cuando se dice reciba a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que la persona hace? Pensar y traer ese pensamiento, internizarlo, o ¿cómo es la palabra? Interiorizarlo, o hay otro significado que no se ha entendido. Y la única manera para que Cristo entre en la persona es recibiendo su palabra. Amén. Correcto. Si la persona no recibe la palabra, y aquí viene otro dilema. ¿Dónde estaba Jesús cuando la Torá fue entregada en el Sinaí? ¿Lo tomó por sorpresa y tuvieron que ponerlo al día porque él no sabía lo que estaba pasando? ¿O fue él quien dio la Torá al pueblo? Porque cuando dice el pasaje que estábamos leyendo aquí en nuestro servicio en Génesis capítulo 24, donde dice que miren, voy a leerlo para Éxodo, 24, para que sea más exacto. 24:9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Versículo 11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Aquí nosotros tenemos que asumir que está haciendo referencia exactamente a lo mismo que ocurre en en Génesis 17 y 18, cuando dice, y vayará Abraham, y se le manifestó el Eterno a Abraham. El Eterno se dejó ver por Abraham. Entonces, hay
algo del Eterno que ningún humano podrá ver. Pero el Eterno a propósito estableció algo de él que debe ser manifestable, que debe ser percibible por el humano, y es exactamente de lo que estamos hablando acá. Entonces, da tristeza, a mí me da mucha tristeza ver cuánta gente hay en esta congregación donde Armando está predicando. Y todos están asumiendo que están recibiendo una enseñanza de altos quilates. Sin embargo, no se están dando cuenta que esa misma enseñanza está cuestionando. Porque esta es una cosa que yo debo decirla y, como dicen, manejarla con guantes de seda. Porque no es una cosa fácil de decir. Pero, ¿qué pasa si una persona rechaza la Torá? ¿Puede esa persona reclamar salvación al final de su vida? Es un punto bien crítico. Nosotros no tenemos la última palabra en ello, pero lo que sí puedo decir es que así como el Eterno trató a Israel cuando violó sus mandamientos, es lo que Él planea hacer cuando venga el juicio de las naciones. Y dice que un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y otros libros fueron abiertos, el cual son los libros de las obras. Entonces, esto es lo que al creyente no se le está explicando. Si quieren agregar algo o pasamos al video. Sí, quiero decir algo, hermanos. Él menciona la palabra bara, de Bereshit bara Elohim, y menciona bara para decir que desde el séptimo día hasta Shavuot ya no creó nada de la nada. Claro. Pero luego hizo otra nueva creación, asumiendo, no lo dice, pero asumiendo que también la hizo de la nada. Bueno, pregunta. Sí. La pregunta que yo tengo es, ¿con quién hizo la famosa nueva creación? Con la iglesia, se supone, ¿no? ¿Y la iglesia de dónde salió? ¿De la nada? ¿O eran los que ya estaban ahí? Los discípulos del Mashiach y el pueblo de Israel, que ya era pueblo del Eterno. Claro. Amén, amén. ¿Sí? Entonces no está creando nada de la nada en Hechos capítulo 2. Ya está. Bueno, la cuestión es que él está tratando de sonar tan inteligente que deja a su pobre gente preguntándose exactamente qué es lo que nos dijo. Porque ni ellos mismos le están entendiendo. Esa nueva creación a la que él se refiere, esa es la creación de toda persona que entra en pacto con el Eterno. La diferencia es esta. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para entrar en esa relación con el Eterno? Obedecer. Escuchar su voz y obedecerle. Exactamente. Entonces, Abraham fue creado físicamente. Abraham fue una creación física. Pero cuando él oyó la voz del Eterno y le obedeció, él fue recreado espiritualmente. David, ya lo mencionó usted hace un momento. David, Daniel, José, todos ellos fueron una nueva creación. Sí, y no tuvieron que esperar hasta Shavuot. Sí, lo que pasa es que este hombre, como tantos otros, están tratando de crear la dinámica de que el Nuevo Testamento inicia algo nuevo. Yo tengo un DVD que hizo un teólogo que antes era un buen teólogo cristiano y ahora es un teólogo judío mesiánico. Se llama, olvido el nombre de él por el momento, Tim Hegg. Él dice, ¿qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Ese es el título del video que él tiene. ¿Qué hay de nuevo en el nuevo pacto? Vamos a llegar a... miren, vamos a hacer una pausa porque vamos a cortar esta sección de la siguiente para así concluir con la siguiente. ¿Les parece? Así que vamos a hacer un corte acá para luego regresar. Gracias.